constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy papá y sé que hay muchos oyentes que son papás, otros que son mamás, algunos tíos, abuelos, y estamos todos pensando en cómo será el próximo curso lectivo. Pero curiosamente no desde la academia, digamos, no desde cuáles contenidos tendrá, sino finalmente cómo haremos para volver a clases en medio de una ola pandémica que sigue subiendo lamentablemente en nuestro país. Y por eso invité hoy a Juan José Romero, él es el coordinador de epidemiología de la Universidad Nacional, pues para que nos acompañe el día de hoy hablando de este tema. Don José, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Randall, un gusto estar con usted y con sus oyentes, que son miles alrededor del país. Muchas gracias, qué amable, don José. Empecemos por lo general. Ok, ayer, por ejemplo, hablaba con gente de la caja y me decía, mira, es que hemos tenido sube y bajas en esto. Y yo pensaba, suave, es que yo no he visto sube y bajas. He visto sube y estaciona, sube y estaciona, sube y estaciona, pero yo bajas no he visto, lo que me permite pensar que lo que estamos es, que en lo que estamos es que la curva sigue creciendo, don José. Bueno, aquí podríamos decir que efectivamente, como usted lo plantea, ha habido algunos momentos en los que incrementa la cantidad de casos, se mantiene, como sucedió en agosto, por ejemplo, entre julio y agosto. En agosto se mantuvo, en septiembre vuelve a subir y desde ahí nos hemos mantenido con muy leves reducciones, pero muy leves en realidad. Entre octubre y noviembre hubo unas semanas en las que hubo una reducción de tal vez 50 casos promedio por día, pero en realidad no hubo grandes reducciones. En las hospitalizaciones tal vez fue donde se observó un poquito más esa reducción, especialmente en la cantidad total de hospitalizados, donde bajamos de tener un poco más de 600 a llegar inclusive a tener menos de 500. Pero en cuidados intensivos sí se mantuvo, digamos, una cantidad importante, y también hubo una pequeña reducción en la cantidad de muertos. Tal vez a esto fue a lo que se refiere la gente de la caja, de que hubo subes y bajas. En realidad yo creo que fue una pequeña baja, pero siempre nos mantenemos en una meseta. Digamos, no es una ondulación marcada. No. En realidad nos mantenemos en una meseta. Yo digo que, bueno, yo no soy surfista, pero en términos de olas, estamos en la cresta de la ola, ¿verdad? Claro. En una ola que en realidad se nos ha hecho muy larga y que aparentemente, y por cómo apuntan las condiciones de conducta de los costarricenses que estamos observando, y usted lo tiene que haber observado este fin de semana que pasó, las tomas que llegan de algunos lugares comerciales donde no hay absolutamente ningún respeto por ningún protocolo, donde en realidad aquello es, vamos a ver, es un apelotonamiento de gente. Es altamente probable que vayamos a tener ahí sí un incremento a partir de la próxima semana, un incremento importante de casos, que ya lo estamos viendo, no en la cantidad de casos diagnosticados, no, en realidad no es tan importante, como sí lo estamos viendo en los casos internados y especialmente en cuidados intensivos, y desafortunadamente también en la cantidad de fallecidos por día. Sí, es curioso porque yo ayer decía que digo, y las semanas anteriores, que a mí me hacía falta alguna medida de control. Entonces la gente me dijo, ¿qué Randall más inconsistente, verdad? Porque hace meses lo que pedía es que se liberalizara, que se abriera, y efectivamente pareciera así, pero yo voy a hacer un punto que creo que me salva. Yo siempre pedí que se abrieran las cosas, pero de una manera ordenada, con protocolos muy fuertes.
Porque es que lo que yo noto, Juan José, y ahorita vamos a ver, porque esto tiene que ver con las clases, lo que yo noto es que hay una apertura, pero no hay un protocolo, o sea, ni por parte de los comercios, ¿verdad? Que se ven, digamos, superados por la cantidad de gente, ni tampoco de parte de las autoridades de salud, don José. Bueno, aquí vamos a ver, uno podría pensar que los protocolos sí existen, la cosa es que no se cumplen, Claro, ¿verdad? está bien. ¿Verdad? Ese Entonces, es el punto. ok, entonces yo creo que protocolos, creo que para todo hay. Inclusive la primera vez que usted me invitó a su programa, yo hablaba de que vamos a ver, el cierre no era la solución, o sea, los martillazos no eran la solución, sino hacer epidemiología inteligente, ¿verdad? ¿Y qué es hacer epidemiología inteligente? Ver cuáles son aquellos lugares de mayor riesgo para la transmisión del virus y en esos ser bastante más fuertes en los protocolos, pero no cerrar del todo, inclusive. Excepto, vamos a ver, algunos lugares en los que a mí me resultaba que eran bastante complicados de, digamos, de abrir, como por ejemplo, digamos, las salas de fiestas, los salones de fiestas en donde que usualmente son cerrados, vamos a ver, el ambiente se presta para los supercontagios, que es el tema de actualidad. Entonces, yo creo que el asunto no es si se abre o no se abre, sino la forma en la que se abre, que es, yo creo, a lo que usted apunta y a lo que todos apuntamos, es tener protocolos de estricto cumplimiento. Y aquí es tal vez donde se falla. Y vamos a ver, uno a veces se quiere poner en los zapatos de la persona que es dueña del comercio y dice, bueno, es que estuvimos cerrados durante 8 meses. Nos abren, pero nos tienen muy cerrados. Entonces me dicen que tengo que tener un aforo del 50%. Vamos, un 10% más, nadie lo nota. Bueno, ese 10% se puede convertir en un 15%, eventualmente en un 70%, y cuando nos dimos cuenta ya estamos llenos. Esto es contraproducente por todo lado, porque en primer lugar existe un riesgo más incrementado de contagio, pero si la gente se contagia, se enferma, y si se enferma, por lo menos durante 15 días no compra, ¿verdad? Entonces, o por lo menos la economía no se cierra. Aparte de que, como usted lo dice, si las autoridades fueran absolutamente consecuentes, yo creo que más que 3 o 5 cierres de bares que ha habido hasta el momento, muy probablemente habría más, igual con otros tipos de comercios, restaurantes en donde no se cumplen los protocolos de forma absolutamente estricta y que en los que es absolutamente, digamos, claro que no se están cumpliendo los protocolos. Yo voy a decir una barbaridad, pero quiero saber qué piensa usted. Y es que me parece muy imprudente solo confiar en la conciencia de la gente, don José. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, la conciencia siempre es fregada porque la conciencia depende de cada quien, ¿verdad? Y hay algunos que hacemos un negocio con nuestra propia conciencia y mientras no nos moleste ella, yo tampoco la molesto a ella, ¿verdad? Eso es una cuestión de cómo nos acomodamos. Claro. Sí, definitivamente, y peor aún cuando estamos en condiciones, dicen que el hambre es muy mala consejera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos con hambre, con sed, con deseo de volver a cierta normalidad después de mucho tiempo de restricciones, cuando queremos reunirnos con la gente en una época en la que usualmente lo hacemos, cuando por alguna razón nos cayó un aguinaldito y tenemos el deseo, digamos, de salir a comprar, a gastar, a tener un detallito para con alguien que queremos, se juntan muchas condiciones y entonces ahí es donde ya la conciencia no pesa, vamos a ver, no llega a tener el peso o el rol que debería de tener, porque hay otros deseos, hay otros sentimientos, y yo no voy a decir que otros pensamientos, porque si pensáramos, si fuéramos más racionales, muy probablemente no actuaríamos de esa forma. Sí, lo que pasa es que vienen dos fechas que me parece que sirven de justificación en muchas ocasiones, ¿verdad? Y uno dice, pucha, pero es Navidad, o pucha, pero es que es Año Nuevo. Vámonos un momento a los datos. Ayer hice un análisis que
me podría servir de arranque para hablar de las clases. De los 148,000 casos que tenemos, 125,000 son de adultos entre los 18 y los 65 años, es decir, es el gran grueso, ¿verdad? 125,761 casos. Ajá. Ese grupo poblacional solo pone aquí, ojo, ¿verdad? Perdón que suene así, pero solo pone 596 muertos. Es decir, tiene una mortalidad del 0.47%. Ajá. Cuando nos vamos a los adultos mayores, ellos tienen 4,849 contagios, pero ponen 1,266 muertos. Es decir, ponen la mortalidad, la letalidad en ellos es del 26%. Así es. Y cuando nos vamos a los niños, tenemos 12,252 casos y ponen 2 fallecimientos. Ajá. Una letalidad del 0,016. Ok. Haciendo un análisis somero de esto, que pareciera muy lógico, digamos, en el número de casos, pero no tan lógico en el número de muertes, uno podría establecer que los que más se contagian son las personas entre 20 y 60, pero los que más se mueren son los mayores de 65. Ok. Correcto. Como hay casi 20 veces más, o más de 20 veces más personas contagiadas de 20 a 50 que las mayores a 65, yo me atrevería a decir que muchas de las mayores de 65 son contagiadas por las personas entre 20 y 65, que son las que más salen a la calle. Correcto. ¿Ok? Lo que pasa es que la consecuencia es diferente. Unos se enferman 15 días, los otros se mueren. Sí, digamos que por lo menos 1 de cada 4 se llegan a morir en esos que tienen más de 65 años y que aparte de eso es donde más comorbilidades hay, ¿verdad? Los estudios que ha hecho la Caja de Seguro Social sobre el riesgo cardiovascular y otras enfermedades crónicas nos hablan que personas mayores de 65 años tienen más de un 60% de obesidad, tienen más de un 45% de diabetes mellitus. Muchas de ellas son personas de la vieja ola en donde el porcentaje de tabaquismo en algún momento de su vida superó el 20% de ellos. Entonces hay un montón de factores que se están juntando para que en estas personas haya un riesgo incrementado de enfermedad severa y desafortunadamente de muerte. Y la otra cosa que usted decía, don Randall, es que efectivamente hay muchos casos de contagio domiciliario. Entonces, esta población económicamente activa, que es la que más se enferma, habría que verlo también en cuestión de tasas, ¿verdad? Porque también es la mayor cantidad de gente, pero son las que más se enferman o por lo menos son las que más se infectan, no necesariamente las que más se enferman, porque aquí hay que hacer la diferencia entre enfermedad e infección. En realidad, podríamos decir que tenemos, para ponerlo fácil, casi 200,000 infectados que han sido diagnosticados, ¿verdad? Casi 190,000, para ponerlo en números redondos. Pero enfermos, en realidad no han sido todos. Sin embargo, estos infectados han llevado la infección al ámbito, principalmente ellos han llevado al ámbito domiciliar, que es donde las personas adultas mayores o las personas con factores de riesgo adquieren la infección. Y ese es precisamente el riesgo que en todo momento se ha querido manejar, manejándolo hacia la baja, ¿verdad? Intentando reducir ese riesgo. Es que justamente ahí era donde quería ir, don José, porque entonces nosotros no podemos evitar que las personas económicamente activas salgan a trabajar, pero entonces aumentamos los controles sobre las que no obligatoriamente tienen que salir a trabajar. Entiéndase, los niños, ¿verdad? Ajá. Que hay 2 veces más contagiados que los adultos mayores, por ejemplo, ¿ok? Sí. Y los adultos mayores, lo que también me haría pensar que los adultos mayores guardan muchísimo más las medidas que la población económicamente activa. Lo que pasa es que ahí es donde yo le decía a usted, Randall, que hay que ponerlo en términos de tasas, ¿verdad? Si yo divido la cantidad total de casos en niños entre la población total de niños que hay o la población de 18 a 60 años
con infección diagnosticada entre el total de la población que hay, que es el grueso de la pirámide poblacional, y así por el estilo, tal vez esas distancias se nos reducen un poco, ¿verdad? Las distancias entre las tasas. Sí, sí, le entiendo perfectamente y tiene razón, don José. Es decir, si yo divido la cantidad de contagiados adultos mayores entre la población de adultos mayores, ¿verdad? Es muy probable que esas divisiones, que esas diferencias sean menores. Pero le decía que a lo que quería llegar es que tenemos a dos poblaciones resguardadas en casa, los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Ajá. Los únicos que salen son los que tienen que salir, porque ya no nos podemos parar. Pero eso nos está generando un aumento de contagio domiciliar, a diferencia de los primeros meses. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque entonces la enorme preocupación, ¿verdad?, es que a partir de febrero, que arranca el curso lectivo del próximo año, tiremos otra población hacia afuera, los niños, ¿verdad?, y que se nos conviertan, no solo, digamos, en un aumento en casos de niños y letalidad en niños, sino particularmente en focos de contagio domiciliar, porque entonces ya ahí solo vamos a tener una población resguardada en casa, los adultos mayores, pero ya tendríamos a dos poblaciones afuera. La construcción de mi argumento era esa, sobre el riesgo que podíamos generar a partir de febrero. Es correcto. Vamos a ver, muy probablemente la cantidad de niños y de adolescentes que al día de hoy hay infectados, que no son tantos con respecto a la totalidad de la población que son, ¿verdad? Se debe a que están resguardados, ¿verdad? A que están resguardados y que algunos de ellos se han infectado precisamente producto de la relación con los adultos mayores que han tenido que salir a trabajar o que han tenido que salir. Y yo digo que han tenido, aunque hay muchos que no necesariamente han tenido que salir a trabajar, sino que han adquirido la infección en ámbitos, digamos, en ámbitos lúdicos, para ponerlo en un término un poco eufemístico, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que los niños principalmente se han infectado a partir de adultos, de la misma manera que los adultos mayores se han infectado, algunos, la gran mayoría, por adultos en población económicamente activa, y algunos otros, digamos, por niños. Los niños son, los estudios así lo dicen, los niños son muy eficientes transmisores. ¿Por qué? Porque resulta que una carga viral en un niño no produce el nivel de enfermedad que la misma carga viral produce en un adulto, ¿verdad? Entonces resulta que en un adulto que tiene una infección con cierta carga viral tiene más chance de enfermarse que esa misma en niños. Entonces, por eso los niños pasan muy asintomáticos, pero no quiere decir que no tengan una carga viral importante como para transmitírsela a otros adultos o inclusive a los adultos mayores. Por eso es que es muy difícil el manejo de esto cuando los abuelos quieren estar con los nietos y los nietos quieren ir a visitar a los abuelos, ¿verdad? Y resulta que en el medio está esta población económicamente activa que tiene la relación con ambos extremos. Esto, y yo creo que llegando al punto al que usted quiere ir, que tiene que ver con la apertura del ciclo lectivo del 2021 en escuelas y colegios, con cierto grado de presencialidad, porque es lo que se ha dicho hasta ahora, ¿verdad? Cierto grado de presencialidad, podría incrementar la exposición a todo lo largo, y aquí hay que ser claros, tiene que ser a todo lo largo de la pirámide poblacional, porque en el momento en que incrementamos el riesgo en los niños, también lo vamos a incrementar en los otros adultos mayores, o sea, los adultos mayores que están en el hogar, más los otros adultos de la población económicamente activa. Entonces, prácticamente se incrementa el riesgo no solo en los niños, sino en todos los que están en contacto con ellos. Sí, la enorme pregunta es si vale la pena. Porque, vamos a ver, una cosa es salir a trabajar porque se nos están cerrando las fuentes de trabajo, ¿verdad? Y otra cosa es salir a cumplir algo que teóricamente podríamos hacer desde la casa con la educación a distancia, porque no es virtual, pero que realmente, más allá de lo que diga el MEP, y lo podemos decir los padres con toda propiedad, no es igual, ni se le acerca,
ni siquiera le llega al tobillo la cantidad de materia y conocimientos que acumulan para pasar el próximo año, don José. Sí, yo creo que aquí, vamos a ver, esto es un tema súper complejo, porque por un lado se habla de la afectación en condiciones psiquiátricas o psicológicas de las personas que están en el hogar en el confinamiento, ¿verdad? Entonces, inclusive, se ha reportado un incremento en los conflictos de pareja, ¿verdad? Se reporta un incremento en los conflictos padres e hijos, se reportan aumentos en los conflictos entre hermanos que están ahí en la casa. Estamos hablando de a veces hasta 3 generaciones, niños que están en clases de escuela, adolescentes o adultos jóvenes que están en clases de colegio, universidad, y los padres de familia que están haciendo teletrabajo. Entonces tenemos 3 ambientes con ocupación del Internet al mismo momento. A veces hay problemas con el uso de los dispositivos, porque hay uno que está con el celular, otro está con una tableta, el otro está con la computadora, se pelean la señal. Bueno, a mí me pasa que a veces yo estoy trabajando, estoy dando una clase y mi esposa está intentando tener una reunión y resulta que se nos cruzan ¿cómo se llama? Las conversaciones, y entonces es muy difícil, ¿verdad? Esta parte es bastante complicada. Por otro lado, también se ha mencionado que hay incrementos ya no solo en el conflicto, sino que se pasa más allá del conflicto y entonces hay violencia. Y entonces se habla de un incremento en la violencia hacia los niños y un incremento también en la violencia intrafamiliar en general. Entonces, aparte de eso, está el tema de los comedores, ¿verdad? Muchos de nuestros niños escolares, prácticamente el único tiempo fijo de comida que tienen en el día es el que adquieren en el comedor escolar. Y algunas veces son 2 tiempos de comida. Entonces, esos también son temas que entran en juego para pensar que más allá de la calidad la calidad del curso, la calidad de los contenidos lectivos, hay otra serie de elementos más que hay que tomar en cuenta. Ahora, yo no podría decirle a usted, porque no es mi área, yo puedo dar un criterio, pero no es mi área, yo no podría decirle si vale o no vale la pena seguir en la virtualidad. Y le voy a decir también por qué hay handicaps, aquí hay factores en contra de esto. Más o menos los números que dice el Ministerio de Educación es que prácticamente cerca de un 40% de los niños y los jóvenes en edad de escuela y colegio no tenían, para este 2020, tal vez porque no estaban preparados, ¿verdad? No tenían los dispositivos para poder acceder a las clases, vamos a ver, nosotros decimos con soporte de la tecnología, ¿verdad? Porque no son ni en línea, ni son completamente a distancia, ni son virtuales, es como con soporte. Entonces, no tenían los dispositivos suficientes, no tenían los dispositivos apropiados. Los profesores tampoco sabían cómo, ¿verdad? No sabíamos cómo. Yo tengo alguna experiencia por la maestría que yo doy. Nosotros tenemos 10 años de estar trabajando con tecnología para dar clases. Entonces tenemos cierta experiencia, pero mucha otra gente no. Entonces se junta, como diríamos en el campo, de las ganas con el hambre de comer, el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Entonces hay dificultades tecnológicas, hay dificultades en competencias por parte de los profesores, y también hay dificultades por parte de los padres y las madres que no saben cómo lidiar con dispositivos, que no saben lidiar con clases, que no saben lidiar con la tecnología, y que muchas de las ocasiones tampoco tienen la posibilidad de darle el acompañamiento a los niños y las niñas en el proceso del aprendizaje. Entonces son muchas cosas, o sea, esto es un asunto demasiado multifactorial como para decir si vale o no vale la pena. Ahora, lo que se dice epidemiológicamente, y aquí yo voy a entrar a lo mío, lo que se dice es que
siguiendo protocolos estrictos en la escuela y en el colegio y en el ámbito domiciliar, es completamente probable no incrementar de forma significativa las infecciones y hay una mejora en la calidad de vida y en la calidad de la enseñanza. Ahora, esto significa disciplina. Y aquí es donde estamos tostados, digo yo. Claro, ahí, porque si son las mismas protocolos, digamos, si es la misma aplicación de los protocolos que tenemos hoy en el comercio, sonamos. Sí, digamos, y la otra cosa, desgraciadamente tenemos que entrar en una realidad. Yo no sé cuántas escuelas y colegios hay en Costa Rica, pero se cuentan por miles. Ahora, desafortunadamente, muchos de esos centros educativos no cuentan con agua potable. O sea, uno puede decir que la penetración del agua potable en Costa Rica es de las más altas de Latinoamérica a nivel domiciliar, pero resulta que hay escuelas y colegios que no tienen agua potable disponible durante todo el día, todos los días del año. Y esa es una tristísima realidad. Esas son escuelas y colegios que no deberían de abrir ni para clases con o sin COVID. Porque si hay una cosa que es esencial para la salud, es el lavado de manos. Y esto es una cosa que nos estamos dando cuenta hasta ahora, cuando deberíamos habernos dado cuenta de esto desde los años 1800. ¿Verdad? Entonces, el lavado de manos, el tener suficiente agua para que los niños se puedan lavar las manos antes de comerse una fruta, para lavar una fruta si es que la llevan, o para salir después de ir al baño, o antes de comer sus alimentos, necesitan agua, mucha agua. Pero resulta que hay cientos de escuelas y colegios en este país que no tienen agua potable. Bajo esas circunstancias, usted no puede abrir nunca ese establecimiento educativo, nunca, mucho menos en pandemia. Entonces, muy probablemente lo primero que haya que hacer es mejorar la infraestructura, ¿verdad? Porque aquí no es cuestión de, distanciamiento. Sí, está bien, nos distanciamos, reducimos a la mitad del aforo en las aulas, usamos todos mascarilla y cosas por el estilo. Pero ¿cómo hacemos si no tenemos agua potable? Para comenzar por eso. Luego, si no tenemos electricidad. Perdón, don Juan José, nada más para brindarle un dato. En el último corte de 2018, había 583 centros educativos en Costa Rica sin suministro de agua potable. Okay. 61 escuelas con servicio o excusado de hueco y 59 centros sin electricidad. Bueno, a eso es a lo que vamos. Entonces, esos centros educativos, más allá de las buenas intenciones, no deberían de abrir nunca. O sea, nunca. Deberían de estar cerrados. O sea, el Ministerio de Salud tiene que ir, darle la orden sanitaria y se clausura hasta que las juntas, pero bueno, ya lo vimos también en la prensa estos días, que la Contraloría General de la República le llama la atención a las juntas de educación porque son un fiasco. Sí. Sí, son un fiasco, eso es en 3 palabras. Entonces, bajo esas circunstancias es muy difícil el retorno para una buena parte de la población estudiantil. Ahora, yo creo que, vamos a ver, uno no debería de ser igualitario, sino equitativo. ¿Qué quiere decir esto? No podemos cortar a todos con la misma tijera. Los que puedan regresar, porque la infraestructura se los permite, deberían de regresar. Ojo, estoy hablando de infraestructura, pero por encima de la infraestructura están los protocolos. Yo puedo tener, vamos a ver qué pesa más. Yo puedo tener muy buenos protocolos, pero si la infraestructura no me lo permite, no hay protocolo que valga. Claro. Yo puedo tener muy buena infraestructura, pero si no se cumplen los protocolos, no hay protocolo que valga. Entonces, tiene que ser un balance de ambas cosas. Ahora, desafortunadamente, y vamos a la otra cosa que usted, yo creo que muchas veces lo ha tocado en su programa, y es que definitivamente la oficina de infraestructura del Ministerio de Educación ha demostrado durante muchísimo tiempo ser bastante ineficaz, y ya lo hemos visto con el fideicomiso para infraestructura educativa,
que no se llegó a ejecutar, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero ha sido bastante pobre el porcentaje de ejecución. Y mientras tanto tenemos un montón de escuelas y colegios en condiciones, vamos a ver, paupérrimas, en donde nuestros niños no tienen, vamos a ver, no tienen paredes, no tienen, que no haya cielo raso, y pues dará mucho calor y eventualmente dará mucho frío, pero no tienen las condiciones necesarias, insisto, con o sin pandemia, son escuelas o centros educativos inhabitables. Entonces, ahora en estas condiciones todavía peor. Claro. Claro, yo quisiera nada más, digo, aquí no podemos hablar en la naturaleza del programa de hoy, porque no es mi especialidad y tampoco la de don Juan José, de los temas pedagógicos o académicos. Es decir, que fue la pregunta que yo le lancé ahora, ¿vale la pena? Bueno, y don Juan José me dijo, suave, analicemos desde el punto de vista epidemiológico si vale la pena o no. Bueno, soy profesor y podía hablar un poco de la parte docente, pero lo sé. Es otra cosa. Lo sé, pero ¿sabe por qué, don Juan José? Porque yo quiero, y digo, como a mitad de año caí en esta realidad mía, que los años de escuela y de colegio realmente son digamos, son un proceso mediante el cual usted va adquiriendo conocimiento. Es decir, lo importante no es la nota que usted tenga al final del año, sino la cantidad de conocimiento que acumuló para enfrentar el siguiente año. Si yo como papá lo veo así y yo digo, vea, al inicio de año mis hijos tenían planteado tener este grupo de conocimientos para terminar el año y reviso los que tienen, no sirvió. Ok. Pero entiendo que no es culpa del MEP. Digo, hay coyuntura, circunstancias, un montón de cosas. Pero también entiendo que para mejorar eso, vamos a tener que regresar efectivamente a las aulas, bajo un riesgo epidemiológico controlado a través de los protocolos y la infraestructura. Pero el primer reto que se me pone, y que creo que usted lo tiene claro, es, bueno, sí, pero no pueden regresar todos. Es correcto. ¿A quién le doy prioridad? Bueno, es que aquí, vamos a ver, aquí es un poquito complicado porque uno podría tener muchas formas de establecer prioridades. Uno podría decir, bueno, es que hay que darle prioridad a los que están más rezagados. Eso es muy loable. Pero desafortunadamente el rezago está relacionado en este país, o sea, en este país nosotros castigamos 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces a la misma persona. Y eso no es ninguna mentira. O sea, usted nació en Cartago y tiene que darle gracias a Dios de que usted nació donde nació y viene de la familia que viene. Igual yo. Bueno, yo nací en una familia muy numerosa, más o menos pobre, pero muy trabajadora, que nos permitió salir adelante. Entonces nosotros estamos de un lado muy apropiado. Pero si usted nació en la ruralidad, si usted nació en una familia con padres analfabetos o con una muy baja escolaridad, que son peones porque no son propietarios, que eventualmente son migrantes, etcétera, etcétera, esta es una población que ha sido castigada muchas veces. Y entonces usted dice, bueno, yo lo que necesito es que esta gente que es la más vulnerabilizada, tratar de eliminar el rezago en ellos. Entonces vamos a darle prioridad a esto. ¿Por qué? Porque los que están vamos a ver, en la meseta central, tienen más chance de tener internet, tienen más chance de tener dispositivos móviles, tienen muchos otros chances. Entonces uno dice, bueno, que regresen aquellos que tienen, digamos, más dificultades con respecto a la tecnología. O sea, entonces si uno piensa en acceso a la tecnología y en la brecha social, uno pensaría que vamos a darle prioridad a los que están más abajo en la brecha. ¿Para qué? Para tratar de ser equitativos. Claro. Pero hay dificultades. Ok, hay dificultades. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos estratos, verdad? Y entonces uno define estratos y dentro de cada estrato uno dice, bueno, vamos a establecer prioridades. Y cuando digo estratos, uno dice, bueno, en educación privada pareciera que no hay problemas, en el sentido de que tienen buenos dispositivos, todos tienen buenos dispositivos, si fuera necesario se contratan más profesores y entonces se reducen los tamaños de los grupos, digamos, le dicen a buena infraestructura. Sí, claro, se mejora la infraestructura,
Se pueden comprar por estañones el desinfectante y si fuera del caso, nada más le dicen a don Randall, vea, si usted quiere que su hija siga viniendo a este colegio, en lugar de pagar $1,000, va a tener que pagar 1,500. Y listo, problema resuelto, ¿verdad? Usted verá si sigue teniendo a sus hijos en ese colegio. Pero cuando estamos hablando de educación pública, la realidad es otra, porque también dentro de la educación pública tenemos muchísimos estratos más allá de que si tenemos educación técnica, si tenemos educación académica, si es educación nocturna, si es educación por telesecundaria, si es educación por el tipo o sea, más allá que eso, dentro de cada uno de esos tipos hay muchos estratos. Y entonces habría que establecer, digamos, dentro de esos estratos, cuáles tienen una posibilidad real y una alta probabilidad de regresar a la presencialidad porque la infraestructura y los protocolos se podrían cumplir. Entonces, esto es un poquito complicadito, por no decir que es bastante complicado, porque yo el otro día se lo proponía, digamos, precisamente a un compañero suyo de trabajo, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, la escuela del barrio, por decir algo. Entonces, ¿qué propongo yo? Por decir algo, que en lugar de recibir clases los 5 días de la semana en forma presencial, que reciban de 2 a 3 veces, nada más. 2 a 3 veces. Y un tiempo, ¿verdad? En lugar de recibir 4 o 5 horas, que reciban la mitad del tiempo. Esa mitad del tiempo es para hacer acompañamiento, para revisar las cosas que tenían que hacer en la casa, en el tiempo de trabajo independiente, que no es independiente, porque siempre están los encargados trabajando con los niños, y también para ponerse de acuerdo de qué es lo que tienen que hacer al día siguiente que no nos vemos. Y entonces ahí vamos, ¿verdad? Con un tipo de tutoría a profundidad, de acompañamiento, con horarios, horarios escalonados. Unos entran a las 7, otros entran a las 8, otros entran a las 9. De manera que no confluyen todos los padres y todos los niños a la entrada, ni tampoco a la salida. Un portón para entrar, un portón para salir, y una serie de cosas más que a uno se le ocurren como para reducir hasta donde sea posible el riesgo de contagio, tanto de los padres o encargados que llegan a dejar a los niños, como de los niños en el ambiente escolar. Igualmente, yo no sé, Randall, bueno, usted es un poquito más joven que yo, no, usted es bastante más joven que yo. Sí, no, bastante. Entonces resulta que cuando yo estaba en la escuela existía lo que se llamaba el aula espejo, ¿verdad? Entonces yo siempre me sentaba en el mismo pupitre. Como era el más chiquitillo, siempre estaba al frente, ¿verdad? Entonces siempre me sentaba ahí y todos se sentaban y bueno, vamos a hacer lo mismo. El niño, desde que ingresa a la escuela, sabe que le va a tocar en un pupitre X y de ahí no se va a mover. Campos fijos. Campos fijos. Y ahí no se va a mover. Le va a tocar ese y siempre le va a tocar ese. Y sabe que cuando sale al recreo no va a tener el chance de ir a jugar policías y ladrones, ni quedó, ni nada de esas cosas, sino que prácticamente no va a haber un recreo porque los niños vienen por un lapso de 1 hora y media o 2 horas máximo y los chiquitos ingresan y después hay que sacarlos. Ahora, eso implica una dedicación por parte de los responsables de que tienen que ir a dejarlos y 2 o 2 horas y media después tienen que ir a recogerlos. ¿Verdad? Pero estamos hablando de ambientes de una presencialidad reducida, pero con un acompañamiento bastante más profundo que el que hay ahora. Porque lo otro significaría duplicar jornadas laborales, ¿verdad? ¿Por qué digo duplicar jornadas laborales? Imagínense las aulas, me imagino que usted, bueno, no me imagino, yo estoy seguro que usted conoce la escuela de sus hijos y usted conoce las aulas donde reciben clases sus hijos. Y usted dice, bueno, pero es que aquí tengo 25, 30 chiquillos metidos en un aula y para que haya distanciamiento hay que partir este grupo mínimo en 2. Pero es la misma maestra y los mismos profesores, entonces, ¿qué tengo que hacer? O reduzco la cantidad de clases presenciales o duplico la cantidad de personal,
pero resulta que no se puede duplicar la cantidad de personal porque la situación fiscal de Costa Rica está muy fregada. De cualquier manera, las 250 plazas que se le habían prometido al MEP ni siquiera eran para docentes, ¿verdad? Y de todos modos se echó para atrás. Entonces, en realidad estamos hablando de que las opciones que quedan son, vamos a ver, son del ahogado del sombrero, ¿verdad? Son lo mejor posible dentro de la administración de un riesgo calculado. Yo lo podría más o menos redondear así. No, de hecho estaba pensando, vamos a ver, yo tengo la ventaja de que mi hijo menor, que está en escuela pública, está en una escuela pública de horario ampliado, ¿ok? Es decir, que no tienen clases en esa escuela mañana y tarde. Pero, digo, si me pongo a pensar que va para 5º grado y entonces uno dice, bueno, el grupo efectivamente tendrá 29, 30 o 31 alumnos en la misma aula. Si yo digo que mi hijo menor va a ir de 8 a 10, ¿verdad? Digamos que partan la clase en 2, vayan 15 de 8 a 10, de ahí otros 15 podrían ir de 11 a 1. A 1, correcto. ¿Verdad? Y entonces así tenemos a todos los chicos del aula en grupos separados sin estar obligado a duplicar al profesor. Eso es lo que yo propongo, básicamente. Digamos, en mi cabeza, eso es lo que yo propongo y es lo que nosotros, por lo menos en la Universidad Nacional, estamos proponiendo dentro de ese regreso gradual, responsable, a la presencialidad en los cursos que vamos a ver, que lo requieren, ¿verdad? Yo creo que usted en la carrera de periodismo sabe que hay laboratorios que hay que hacer, ¿verdad? Hay laboratorios que hay que hacer. O sea, si la gente se tiene que sentar frente a un micrófono, se tiene que sentar o sea, para hacer el laboratorio hay que hacerlo. Ahora, nada más que un laboratorio donde cabían 25, 30 muchachos, ahora van a caber solo 8 o 10. Entonces hay que hacer 3 veces el mismo laboratorio. Bueno, en el caso de las clases, vamos a ver, entonces su hijo menor que va para 5º grado, que tiene esa condición, es o tengo 100% del tiempo en la casa o tengo un 40% de tiempo en la escuela. Yo prefiero tener un 40% de tiempo en la escuela, 2 horas todos los días, donde hay un acompañamiento por parte de los profesores que sacan el rato para ahí presencialmente evacuar dudas, para orientar los ejercicios, para hacer algo que por supuesto tiene que ser de manera muy selectiva, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, yo como profesor entiendo que la teoría se la puedo dar a usted en un papel y le digo, vaya, léalo. Claro. Pero la práctica la venimos a hacer aquí. Entonces yo le digo, ok, esta es la teoría y esta es una práctica guiada. Mañana nos vemos para revisar esta práctica guiada a ver cómo les fue. Y ahí los llevo, y ahí los llevo, y ahí los llevo. Entonces, digamos que no hay que duplicar el tiempo de los profesores en términos del contacto, no hay que duplicar la cantidad de académicos del Ministerio de Educación y tampoco estamos dejando a los muchachos todo el tiempo con educación, digamos, soportada o, digamos, ayudada por los medios tecnológicos. Claro. Y esto, de alguna manera, digamos, nos quita un poquito, la presión esta de que a cuáles sí y a cuáles no, porque en realidad tendríamos chance de que casi todos sí, en cuáles definitivamente no, pero ya esta es otra cosa, son en esas casi 600 escuelas que mencionamos hace un rato, claro, que no tienen las condiciones sanitarias para funcionar. Sí, porque de hecho conversando con el MEP hace un par de meses, ¿verdad? Me parece, porque no he vuelto a conversar con ellos, que su idea es que no regresen todos, pero cuando no regresen todos y uno pregunta la priorización, me parece que lo tiene muy claro desde el primer instante. 1.er grado, que es fundamental, Ajá. 6º grado, que es fundamental, 7º año y el último año del colegio. Si es técnico, sería el 6º y si es académico sería el 5º. Creo que ellos lo tienen mapeado así, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí, se lo confieso, don José, me parece mucho más interesante su propuesta, que es decir, suave,
podrían regresar todos, excepto las escuelas estas que no tienen agua, ¿ok? Pero entonces hagamos una cosa, que no sé, que primero, segundo y tercero entren a las 7 de la mañana, de 7 a 9, cuarto, quinto y sexto entren de 8 a 10, el primer grupo, mitades y mitades, a las, vamos a ver, de 8 a 10, a las 9 entra el otro grupo de primero, segundo y tercero, otras 2 horas, a las 11 entra el otro grupo, así ni se topan en la entrada, ni se topan en el recreo, que no creo que haya igual que usted, ni se topan a la salida y las clases están partidas a la mitad. Ahí a la 1 de la tarde tenemos ya la finalización. Ok, lo que pasa es que hay un par de elementos adicionales. Yo, y entiendo también que este no es su tema, pero digo, está estrictamente vinculado. En un año tan difícil, tan difícil en ingresos, me refiero, digo, en enero vuelven a cobrar los bancos los préstamos, con un desempleo altísimo, yo por lo menos el próximo año diría, ¿saben qué? No se pongan a comprar uniformes por venir 2 horas, vengan a la ropa que quieran y les elimino, digamos, por ejemplo, el gasto, que es importante, que hacemos los papás en uniforme, porque claramente la ropa de ese año no le queda a ninguno. Ok, esa es una de las cosas. Y la otra que sí me preocupa es que yo mantengo la distancia en el aula, mantengo la distancia el distanciamiento en hora de entrada, pero van en la misma buseta. Ajá. El transporte me preocupa. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, digamos que estamos manejando una parte de la ecuación que es la del centro educativo y lo que tiene que ver con la logística propia del centro educativo, ¿verdad? Porque la otra es que, digamos, un grupo entra de 7 a 9, tiene que haber un proceso de limpieza y desinfección para que ingrese el otro. Entonces, ahí vamos a tardar más o menos entre media hora y 1 hora, porque, vamos a ver, son pocos conserjes los que van a estar haciendo lo mismo en todas las aulas, ¿verdad? Esto es más o menos, yo se lo digo a la gente, esto es más o menos como cuando uno va a un hotel y la gente entrega a las 12, pero todo el mundo entra a las 3. Entonces, en cuestión de 3 horas, se tiene que arreglar la mayoría de habitaciones del hotel. Bueno, así pasaría en las escuelas. Entonces, en cuestión de 1 hora, hay que arreglar todas las aulas, ¿verdad? Entonces, hay que barrer, limpiar y desinfectar. Eso es un trabajo bastante importante. Ahora, implicará parte del trabajo de los maestros y profesores de que los niños guarden mucha disciplina durante el tiempo de estancia en el aula. Pero digamos que ese es un tema. Entonces, digamos que hay un tiempo de aproximadamente 1 hora entre que sale un grupo e ingresa el otro. Pero aún así se utilizarían las aulas y la gente regresa. Ahora, el tema del transporte. El tema del transporte es todo un tema. Yo no sé si en el caso de sus hijos los llevan en una buseta particular a la escuela, pero eso implicará varias cosas. Por lo menos nosotros en la universidad estamos diciendo se reduce al 50% el aforo de la buseta, para que vaya un chiquito en cada ventana, perdón, un estudiante en cada ventana, o sea, separados, utilizando la mascarilla y con un protocolo de higiene y desinfección muy estricto de la buseta, y de que los chiquitos, perdón, en el caso de nosotros, los estudiantes al ingreso a la buseta se les toma la temperatura y hay una estación de desinfección de manos. ¿Okay? Entonces, portan la mascarilla, se desinfectan las manos, hay un tapete sanitario para que metan los zapatos y luego se meten a la buseta. ¿Okay? Ahora, eso implica no utilizar las bucetas al 100% de su capacidad, ¿verdad? Ahora, y esto especialmente porque, Randall, yo no sé, pero yo hace, 20 años aproximadamente tenía un vecinito que lo pasaban a recoger a las 6 y 10 de la mañana y las clases comenzaban a las 8 de la mañana. Y durante más de hora y media ese chiquito andaba en una buseta. Hasta se dormía y después lo llegaban a dejar de noche y todo eso. Esos recorridos eternos ya no se pueden hacer. Esos recorridos con un 100% de chiquillos en una buseta, digamos que estarían complicados. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros estamos partiendo los grupos en dos, digamos los grupos de primero, los grupos de segundo, y qué sé yo qué en dos, y que entran en diferido, muy probablemente se vaya a requerir, y esto podría ser hasta un negocio para
para los buceteros, ¿verdad? De que se requiera de más unidades de transporte de estudiantes. O sea, yo estoy pensando en reducir al máximo el riesgo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que viaja en transporte público? Claro. Seguir los protocolos del transporte público, y aquí de nuevo no es cosa de dejárselo a la conciencia del transportista, porque ya hemos visto que hay bastantes a los que les falla la conciencia, ¿verdad? Y no guardan el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público, desafortunadamente. Y también la gente aquí es un poquillo irresponsable, por no decir que bastante, porque si yo veo que el bus va lleno, yo no me subo, no debería. Claro, no debería, pero eso no No pasa. debería, ¿verdad? O como cuando uno entra a un restaurante y ve que aquello está lleno y que no se está guardando las distancias, yo debería no entrar. Claro, después de que anduve una hora para llegar a ese restaurante, yo digo, no, ya estoy aquí, ya qué diablos, me meto, ya estoy. Pero digamos que esa parte es un poquillo más compleja. O sea, este es un tema con demasiadas aristas como para tener una certeza absoluta de que vamos a tener el mínimo riesgo. Yo creo que podríamos tener el mínimo riesgo de cualquier manera, pero aquí yo creo que es una cuestión de conciencia, de convencimiento a los mismos responsables. No voy a hablar solo de padres de familia, porque en realidad vamos a hablar de personas responsables de los niños y las niñas. Si los protocolos no se cumplen, lo que va a ocurrir es que van a cerrar la escuela. Y a nadie le sirve que cierren la escuela. O sea, si los maestros y las maestras no se cuidan de que se cumplan los protocolos en la escuela, les van a cerrar la escuela. Y yo tengo buenos amigos que son maestros o maestras, al igual que yo soy profesor y tengo amigos. O sea, la educación por medio de tecnología es cansadísima, es agotador, es súper agotador. En realidad es agotadorcísimo. Y yo creo que sus hijos lo sufren, ¿verdad? Estar sentado horas y horas frente a una computadora sin la interacción social que eso implica, sin tener chance de distraerse, porque a veces un chiquillo se pone ahí a palomear y se va a volar y de un pronto a otro regresa al aula. Cuando estamos frente a la computadora es muy intenso, es súper agotador. Entonces, yo sé que los maestros y profesores están deseando regresar a las aulas, especialmente los maestros de primaria y los que están con primer grado. Tengo una vecina, una queridísima amiga, que es maestra de primer grado. Yo no sé cómo está haciendo esta mujer para enseñar primer grado a distancia. O sea, es súper complicado. Y la otra cosa es que, Randall, usted tiene la ventaja de haber recibido educación formal, y de que si usted llega a su casa y los chiquillos le dicen, papi, me ayuda con la tarea, usted les puede ayudar. Pero tenemos un montón de gente en este país que, ante la ausencia de una educación formal, no le puede ayudar a sus hijos. ¿Qué les va a ayudar con una tarea de inglés? ¿Qué les va a ayudar con una tarea de trigonometría o cosas por el estilo? Si no han recibido la educación como para poder eso. Y la otra es que, aunque puedan tener la educación para eso, no tienen tiempo. Claro. Y yo le meto un tercer elemento, porque eso es algo que a mí me preocupa mucho. Ok, digamos que yo le ayudo y refrescaría algunos conocimientos ahí y lo hago. Realmente, bajo el esquema público no tengo idea si lo hizo bien o no, porque desarrollaron una cosa de autocalificación que es complicadísima en los primeros ciclos, que es, si usted cree que lo hizo bien, ponga la manita arriba y listo, pero realmente yo no tengo la retroalimentación de decir, mira, sí estaba bien como lo hicimos, o estaba mal como no lo hicimos, cosa que es muy compleja. Yo creo que la palabra que más hemos usado hoy en la entrevista es compleja, pero déjeme agregarle otra más. Ajá. Cuando usted piensa en esta propuesta, don Juan José, uno lo podría hacer pensando en los números de hoy, ¿verdad? Sí. 1000 casos en promedio al día, 15 camas pendientes en UCI críticos, una disminución relativa de la cantidad de hospitalizaciones. Pero si yo vuelvo a ver mi ventana aquí en la oficina y veo afuera,
En un mes vamos a tener 2.000, vamos a tener el sistema de salud colapsado, vamos a tener las camas de UCI repletas, muchos más muertos, y es en esa realidad donde me da cierta alergia pensar en regresar a clases. O sea, lo resumo así, cuando usted me dice su propuesta, yo digo, sí, listo, para febrero, vamos todos juntos con los protocolos, pero cuando pienso en la proyección de casos hacia febrero, me echo un poco atrás. Sí, y yo creo que usted tiene toda la razón de tener ese resquemor, ¿verdad? De lo que podría ocurrir según lo que se proyecta. Vamos a ver, ahora, yo pensaría que en efecto, bueno, de hecho, yo soy de los que proyecto llegar a tener para la segunda semana de enero más de 2.000 casos diarios, ¿verdad? Más de 2.000 casos diarios, peligrando llegar a tener unos 2.100, 2.300 casos diarios. No porque a mí se me ocurra, y no es porque como soy epidemiólogo agarro la tasa R de hoy, ¿verdad? La agarro de hoy y entonces como estamos en 1.2 y me voy para allá y 1.2, entonces ya se me hace, digamos, de manera exponencial los casos. No, es que es por la conducta de la gente, ¿verdad? Aquí más que solo, digamos, esta es la parte de la epidemiología que es un poco, no sé, es un poco mal entendida, ¿verdad? El otro día nada más hacía manera de anécdota y resulta que sale una cosa donde un criterio mío en el periódico La Nación y entonces una persona dice, 8 veces preguntándole a este carajo como si fuera el único, si desde que comenzó la pandemia todas las pifia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, uno como epidemiólogo no tiene la verdad absoluta, ni tiene una bolita de cristal, ni tiene una computadora que le dice qué es lo que va a ocurrir con certeza. Entonces, ahora uno proyecta escenarios a partir de un montón de posibles factores. Y en este momento, digamos que el que más podría pesar es el factor humano. Porque ese factor humano, usted lo ve, o sea, usted se asoma ahí a la ventana y le queda la rotonda y usted ve el montón de vehículos que van llenísimos, usted ve pasar los buses y usted ve pasar los buses con gente de pie, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Usted va a cualquiera de los centros comerciales de Cartago y usted va a ver a la gente, usted va a los de Escazú y va a los de Alajuela y usted ve a la gente. La conducta de la gente. El problema es la conducta irresponsable en términos generales. Muchos nos estamos cuidando, yo siempre he dicho que la gran mayoría nos estamos cuidando, pero desafortunadamente por uno que se descuide, exacto, ¿verdad? Este puede hacer el reguero en los que sí se están cuidando, ¿verdad? Porque en un ambiente más íntimo, digamos que usted llega a la casa y usted dice, bueno, yo me estoy cuidando, ¿verdad? Mi esposa se está cuidando, los chiquillos se están cuidando, ¿verdad? Pero resulta que en una de tantas que uno se descuida, es como si se hubiera descuidado toda la burbuja. Claro. Eso es parte del problema. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un montón de gente que por cansancio, por desconocimiento, por ignorancia, por descredibilidad en la gente que está a cargo del manejo de la pandemia, o vamos a ver, hay gente que yo creo que no cree en la ciencia, ¿verdad? Hay gente que cree que esto es una mentira, que es un cuento chino, literal. Y entonces uno los ve y uno dice, pero ¿y este qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer, no sé, la conducta que sea? Y entonces uno se asusta y uno lo que piensa es en el riesgo que está poniendo a los otros, ¿verdad? A los otros, yendo al tema. Sí, muy probablemente uno dice, bueno, yo para la segunda semana de enero, que viene siendo 15 días después de ese fin de semana largo, porque tenemos para mal de peores, un fin de semana larguísimo, que comienza desde el jueves 31, creo. Así sí. Jueves 31, viernes primero, 2, 3. Exactamente. ¿Navidad? Exactamente, entonces son 2 fines de semana larguísimos, que es como decir 2 semanas de pura pachanga, ¿verdad? Entonces, para 15 días después, yo me estoy imaginando 2.100, 2.300 casos con más de 700, casi 700, 800 personas hospitalizadas
y como ha sido la tónica, cerca del 35% de esas en unidades de cuidados, 35-40% en unidades de cuidados intensivos. Entonces, bueno, de hecho, el doctor Bosa, creo que hablando con usted, le decía, bueno, que 5 de cada 1000 personas que se infectan van a llegar a unidades de cuidados intensivos y desafortunadamente la mitad no sale de ahí. Así es. Sí, desafortunadamente la mitad no sale de ahí. Y entonces estamos hablando de una cosa que es muy complicada porque estamos hablando de 5 a 6 personas, perdón, de 10 a 12 personas en mi escenario que estarían ingresando a unidades de cuidados intensivos para estar ahí por 10, 12, 13 días y entonces se nos va a colapsar el sistema. Es un hecho que se va a colapsar. Ahora, pensemos que esto es para la segunda semana. Uno esperaría que los casos después de ahí se reduzcan un poco porque se vuelve al trabajo. O sea, claro, la reducción es muy lenta porque hay muchos casos infectados en la calle, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en los hospitales es nada más la punta del iceberg, los otros están en la calle, la gran mayoría, un 80% de los infectados están en la calle, no los hemos visto. Y entonces la reducción va a ser muy, muy baja. Quiere decir que para febrero, en realidad vamos a tener muchísima infección, vamos a tener muchísimas personas infectadas en la calle. ¿Es un ambiente seguro para el regreso a la presencialidad? Yo diría que febrero probablemente no, tal vez un poquito en marzo. Sí, una vez que se haya controlado, que además, no sé si comparte conmigo, don José, pero el hecho del montón de noticias que hay sobre las vacunas, ¿verdad? Que al único que han vacunado hasta el momento es a Saprissa, pero fuera de eso a ninguno más. Ayer le metieron una dosis, eso está como la vacuna de Oxford, ¿verdad? Le metieron media dosis a Cartago, ¿verdad? Sí, pero está más parejas. Pero bueno, lo que quería decir era que en medio de todas las noticias de la vacuna, entonces la gente también tiende a bajar la guardia, decir, no, pues ya viene la vacuna. Sí, pero bueno, es que desafortunadamente con esto de la vacuna, vamos a ver, yo he sido muy crítico y probablemente usted lo haya visto y usted como periodista y como jefe del departamento de noticias de un medio tan prestigioso como Monumental, todos los días lo ven, ¿verdad? El problema de la asertividad en la comunicación de quienes están dirigiendo la pandemia. Y no solamente aquí, usted ve, ¿cómo se llama? A Tedros Adhanom, hablando y usted dice, ups, como que a este señor le está faltando un poquito la asertividad en la comunicación, ¿verdad? Porque nos está diciendo cosas que a ratos confunden, nos está diciendo que son hasta contraproducentes. Yo no voy a decir que el doctor Salas a propósito esté cometiendo un error porque quiere, pero entendamos, o sea, él es médico, es epidemiólogo y tal vez nosotros no estamos formados para hacer una comunicación asertiva y a veces, no lo digo exactamente por él, pero a veces sí, digamos, un discurso alarmista por un lado o a veces lastimero no sirve de nada, ¿verdad? O en su momento cuando salió el doctor Macaya diciendo, por eso mandamos a comprar 3,000 bolsas negras por las conductas de la gente, eso tampoco sirve. En realidad, yo creo que la comunicación tiene que ser muy diferente. Y entonces, cuando hablamos de la vacuna, hay que ser claros. Uno no va a decir, mire, es que la eficacia es apenas de un 95%, pero si usted se da cuenta, yo podría echarme aquí un discurso epidemiológico y decirle, vea, en realidad se vacunaron 43,000 gentes para el estudio que salió hoy publicado en New England Journal of Medicine, que salió publicado el artículo de la vacuna de Pfizer BioNTech. Bueno, se vacunaron más de 48,000 gentes, se enfermaron un poquito más de 200, perdón, cerca de 200. Eso quiere decir que los 42,800 restantes fueron protegidos hasta por no haberse vacunado. No, en realidad, así no están, las cosas no son así de fáciles, ¿verdad? Pero tampoco es tan fácil como decir así, ahí viene la vacuna nos va a curar, perdón, en primer lugar, se dice que la vacuna cura, la vacuna no cura. Sí, protege. Sí, exactamente. Yo creo que la única vacuna que nosotros podríamos decir que más o menos cura
es la vacuna contra la rabia, porque se puede poner después de que la persona fue mordida por el animal rabioso. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, la vacuna puede crear la falsa sensación de seguridad, y esa es la parte jodida, ¿verdad? Puede crear la falsa sensación de seguridad de que estamos a un brinco de estar todos bien. Randall y queridos oyentes, en primer lugar, apenas están comenzando a vacunar las primeras personas de la población civil en el mundo. En China y en Rusia ya se estaban vacunando población militar y unos cuantos civiles, pero en forma masiva. Pero, ¿qué es una forma masiva? Para el Reino Unido, vamos a ver, lo que hay disponible es vacunas para, si mal no recuerdo, el 20% de la población. O sea, compraron vacunas para el 20% de la población. Aquí el único que se excedió en compras fue Canadá, que Canadá tiene 10 vacunas para cada persona. Yo no entiendo cuál es la historia de ellos. Pero nosotros compramos vacunas para 3 millones de personas. O sea, Costa Rica compró vacunas para 3 millones de personas. 1,5 millones a Pfizer-BioNTech, que es aparentemente la mejor vacuna hasta ahora en el mercado. 500,000 a AstraZeneca, que cubre más o menos al 70%, que protege más o menos al 70% de las personas que se vacunan, y lo que venga por la coalición COVAX, por la iniciativa COVAX, perdón, que es también para más o menos 1 millón de personas. Ahora, quedan 2 millones que no se van a vacunar. Pero tampoco es que se van a vacunar en 2 o 3 meses. Vamos a tardar 1 año, si nos va bien, vacunando esas 3 millones de personas. Pero no solo eso. Digamos, yo le aplico la vacuna a Randall Rivera, se la aplico el 1 de enero. Pero usted tiene que seguir cumpliendo los protocolos de distanciamiento, lavado de manos, uso de la mascarilla durante 28 días. Y recibe la vacuna de refuerzo. Y tiene que seguir cumpliendo los protocolos por lo menos 15 días más. En otras palabras, usted vacunado va a tener que seguir los protocolos estrictamente durante 6 semanas, desde el primer momento de la vacuna, para estar para estar bien seguro. Porque aparte de eso, existe la posibilidad de que la vacuna no funcione en usted. Entonces, vacunados o no vacunados, tenemos que seguir con los protocolos. Lo que pasa es que la gente cree que usted se pone una vacuna y ya con eso usted puede salir a ser loco. En realidad, ese no es el concepto de la vacuna. ¿Verdad? Es como la gente que se vacuna contra la influenza estacional, ¿verdad? Y después se queja porque se enfermó. Claro. Bueno, en primer lugar, la vacuna no previene de la infección, o sea, la vacuna no previene infección estéril, o sea, no produce protección estéril. ¿Qué quiere decir eso? No es que como que uno, vamos a ver, tiene un campo magnético que rechaza los virus. No, el virus va a entrar en uno. Nada más que no se va a reproducir, porque rápidamente los anticuerpos lo van a controlar. Pero muchos de nosotros, si estamos estresados, inmunosuprimidos, si tenemos un cáncer, si tenemos alguna situación que afecta nuestro estado general, a pesar de la vacuna, nos podemos enfermar. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está competente y entonces, a pesar de la vacuna, nos enfermamos. Nos podríamos enfermar. ¿Quiere decir esto que el mundo va a volver a la normalidad vamos a ver, no vamos a hablar de normalidad, vamos a volver a antes de noviembre del 2019, en que no habían estaciones de lavado al ingreso de todos los lugares, en que la gente no se andaba lavando las manos por todo lado, que la gente no usaba mascarilla? Yo creo que la mascarilla llegó para quedarse. Claro. Yo creo que las estaciones de lavado de manos al ingreso de los restaurantes, gracias a Dios, llegaron para quedarse. Sí, porque eso nos ayudará a reducir las otras enfermedades. Es más, le voy a confesar, don José, mañana tengo que ir a conseguir 2 bicicletas a Cartago. 2 bicicletas a Cartago. Que por cierto, si alguien sabe dónde venden bicicletas baratas, que me pase un link, porque son carísimas. Vea, de verdad, desde hoy estoy en crisis diciendo a qué hora voy a ir, porque hay demasiada gente, o sea, realmente hay demasiada gente. ¿A dónde voy a ir? Hasta iba a sentarme después del programa a hacer un mapa, decir, bueno, primero voy a tal lugar, después.
porque es que el sábado pasado salí, es realmente enorme la cantidad de gente. Ahora veía en la mañana, antes del programa de hoy, a Angela Merkel, la canciller alemana. Ayer Alemania anunció, como usted lo sabrá, toque de queda, restricción completa. Desde las 8 de la noche. Sí, yo no pretendo que pase eso, pero el discurso de Angela Merkel, y la gente le aplaudía, por cierto, fue súper sentido. O sea, Merkel se paró ahí y dijo, vean, con el dolor de mi alma, porque le voy a destruir el empleo a un montón de ustedes, porque venden vino caliente y dulces en esta época, y dijo, vean, no puedo controlarlo, o sea, ya nos rebasamos, hay restricciones completas y la gente le aplaudía. Yo no pretendo eso, pero por ejemplo, para la noche de Navidad, y es que realmente, vea, si alguien no ha visto a la mamá en 9 meses y ha sido cumplidísimo, por ejemplo, con el tema de las medidas, realmente la Navidad es una excusa muy válida para decir, bueno, pucha, pero es Navidad, voy a ir a verla solo en Navidad ya, ¿verdad? Porque es Navidad o porque es Año Nuevo. Yo realmente el otro día se lo planteaba a las autoridades de salud, yo no sé por qué el 24 no dicen, bueno, señores, ¿saben qué? A las 5 de la tarde hay restricción, solo ese día hay restricción, pero así evita, igual que el 31, que pase lo que usted, yo y el resto de la gente sabe que va a pasar. Va a haber una mezcla, burbujas impresionantes, la noche del 24 y el 31, y se nos va a disparar los casos para enero. Sí, aquí lo malo es, o sea, para mí, yo cuando me comenzaron algunos colegas suyos a pedir algún criterio sobre el fin de año, yo agarré el calendario y digo, ups, jueves 24, viernes 25, y me quedan el sábado y el domingo. La gente que por alguna razón dice, no, no hagamos el 24, pero hagámoslo el sábado. No nos reunamos el 25, reunámonos el domingo. Claro. Entonces resulta que quedan 4 días, como diríamos en Cartago, al puro saquis, ¿verdad? Para que si no es un día, es el otro, y si no es el otro, o inclusive puede ser un día y el otro, porque un día me reúno con la familia de mi esposa, el otro día nos reunimos con mi familia y el otro día nos reunimos con mis amigos. Y entonces cuando nos dimos cuenta ahí nos quedó muy fácil porque nos quedaron 3 días pegados para tomarnos el rompope con el queque de Navidad o comernos un tamal o cosas por el estilo. Esta cosa, digamos, que está muy fregada por ese lado. Entonces, esos cierres sanitarios restrictivos, uno dice, bueno, yo tendría que comenzar desde la noche del 24 hasta el lunes y hasta el lunes siguiente, para que tuviera más o menos un efecto. Pero bueno, ya usted vio que ayer se reunieron los de la Asociación de Bares y Restaurantes, ¿verdad? Asobares, se reunieron con la directora general de salud y con la ministra de Economía para decirles, vean, necesitamos abrir hasta medianoche. Claro, les dijeron que no. Pero es que el discurso, ¿sabe qué fue lo que me llamó el discurso de la atención del discurso de Merkel? Tampoco era el sentimiento, porque digamos, ella realmente, siendo alemana y todo, pues tocó fibras ayer. Pero no era eso, sino que el comentarista de la DW, que era donde la estaba viendo la televisión pública alemana, decía a costa del desgaste de su gobierno. Es decir, Merkel está poniendo incluso en juego seguir siendo la canciller alemana por algo que ella dice, señores, se nos salió de las manos. Entonces, lo que a mí me preocupa no es que el lunes aparezca el ministro de Salud a decirnos, señores, se nos salió de las manos. Es que en enero, previsiblemente, o en la primera semana de febrero, don José, nuestro sistema de salud estará colapsado. Y ahí yo no sé qué vamos a hacer, porque no le vamos a aceptar las camas a Bukele, que además Eso es una charlatanería. Sí, primero la charlatanería y segundo, realmente vean a la gente que ama a Bukele, le dan un poco de noticias internacionales para que encuentren los 14 casos de corrupción que hay con esas camas en El Salvador. Es decir, nosotros nos convertiríamos en cómplices de lo que está pasando ahí. Entonces, digamos, no vamos a tener para dónde agarrar, vamos a ir a agarrar la de las clínicas privadas. 5, 6, 7 camas en dos días se nos van. Eso es lo que me preocupa, el estallido a enero, aquí me desvió un poco el tema de educación, pero a enero, cuando otra vez estemos ahora sí en la cresta de la ola, solo que es una ola muchísimo más alta, pensando en regresar a clases. Sí, definitivamente, por eso yo le digo que si el escenario se mantiene tal y como está,
que por más que el señor ministro y la gente de la Caja de Seguro Social dicen, puedan, por favor, cambien, no hagan esto, no hagan lo otro, estamos observando estas conductas, por favor, no las hagan. Es un hecho que las reuniones se van a dar y es un hecho que no se va a cumplir con todos los protocolos que uno ha sugerido una y otra vez para las reuniones de Navidad y de fin de año y año nuevo. Entonces es probable, como les decía, que la segunda semana de enero vayamos a tener la parte más alta de casos en todos los niveles y muy probablemente ya ha colapsado el sistema de salud, que aquí hay que hacer tal vez la gente a veces no es muy, vamos a ver, muy consciente de eso. Es que la gente dice, bueno, se acaban las camas de COVID y agarran de otras camas, pero es que las camas están ocupadas por otras cosas, porque a la gente le siguen dando infartos y a la gente sigue padeciendo de cáncer y la gente sigue sufriendo accidentes en el hogar y accidentes de tránsito y accidentes laborales y la vida sigue, con o sin COVID, la vida siguió y entonces los médicos están atendiendo más que COVID y los hospitales están recibiendo más que COVID. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces las listas de espera se van a alargar más y entonces ahorita estamos teniendo cerca de 18, 16 muertos diarios por COVID, pero estamos también incrementando desde hoy para el mediano y el largo plazo las muertes por causas que pudieron haberse prevenido si hubiéramos tenido el sistema de salud ocupado en otras cosas. Esto viene siendo más o menos como la economía después de la ley de las finanzas públicas, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Medio nos recuperamos un poquito y nos cayó COVID y rajatan, lo poquito que habíamos avanzado lo perdimos. En listas de espera, habíamos hecho un gran esfuerzo, habíamos reducido las listas de espera, otra vez nos volvieron a ser grandes, ¿verdad? Y entre más personas con COVID lleguen al sistema hospitalario, más larga se nos va a hacer esa lista de espera. Entonces, yo digo, bueno, no, pero es que esa carajada a mí no me va a matar. Bueno, pero es que solamente que, en primer lugar, hay otra gente, están sus amigos. Yo, bueno, aprovecho para saludar a una muy buena amiga mía, compañera de trabajo, a quien su papá murió ayer por COVID. Y eso me tiene con el corazón hecho un puño. Es alguien muy cercano a mí. Y entonces uno lo siente en su corazón. Y yo digo, yo tengo una familia enorme, enorme. Cuando digo enorme, es enorme. Y entonces resulta que uno piensa que eso le puede pasar a uno. Pero no solo es eso, es que resulta que vamos para viejos. Yo soy el más joven de 16 hermanos. Y entonces yo estoy pensando en que todos tenemos enfermedades crónicas. Todos padecemos de alguna enfermedad crónica y si caemos al hospital no nos van a poder atender porque resulta que están atendiendo a gente con COVID que son eventos absolutamente prevenibles, que eso es lo peor. Es que si yo soy, vamos a ver, si yo soy paciente cardíaco, si yo soy paciente de hipertensión, si soy diabético, está bien, yo puedo hacer cosas para mantenerme más o menos controlado. Pero es que el contagio por COVID es muy prevenible. Su invitado, el doctor Bosa, siempre ha dicho, ¿verdad?, que este es un virus muy pendejo, muy enclenque, muy pendejo, muy débil, porque con agua y jabón se mata, con una simple lavadita con alcohol se mata, con un desinfectante en las superficies se mata, con una mascarilla se evita. Entonces, a uno lo que le da cólera un poquito, ¿verdad?, es tener el sistema ocupado en un evento que es altamente prevenible y que al día de hoy está matando gente, pero que está haciendo una cama, está haciendo un escenario para que en pocos años mucha gente que pudo haberse salvado por enfermedades crónicas, por cáncer o por qué otra cosa más, hoy no la estemos atendiendo bien y entonces no les podamos alargar su vida o su calidad de vida. Sí, a mí me pasa ese dolor, ¿sabe con quién? Con el doctor Salas. Que yo digo, este hombre se para ahí con sus aciertos y errores, pero a mí nunca se me olvida, yo siempre intento manejarme con que el ministro de Salud es el ministro de Salud. Es decir, no es el de reactivación económica, no es el de producción, es el ministro de Salud. Ok, cuando don Daniel nos habla, pucha, también nos habla desde su corazón. El papá de don Daniel falleció en medio de este año, es decir, digo, no habrá alguien mejor para entender el dolor de una familia
que pierda un miembro por COVID. Don José, permítame ir a una pausa, a la única del programa, y regresamos. Nos quedan 2 minutos de programa y regresamos con más. Vaya pensando en la canción. Vamos a la pausa, ya volvemos. Okay. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Y volvemos con matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Juan José Romero, el coordinador de epidemiología de la Universidad Nacional, nos acompaña. Les contaba que nos quedaban 2 minutos y a la salida de la pausa decía yo que a mí también me pasa esa empatía con el doctor Salas, que yo nunca olvido que es el ministro de Salud, que no es el ministro de Economía ni el de Reactivación Económica. Ese es mi reproche al presidente, no al ministro de Salud, que tiene que preocuparse por eso, pero que también nos habla desde lo personal. El papá de él falleció durante esta pandemia, y hay que entender el dolor de una familia que ve fallecer a uno de sus miembros por esta situación, doctor. Sí, yo creo que tal vez mucha gente no entiende de esto hasta que lo sufre de verdad, hasta que lo sufre en su propio seno. No deberíamos de esperar a eso. O sea, no tendríamos, no deberíamos. Dice el dicho que nadie escarmienta por cabeza ajena. No deberíamos llegar a ese extremo. Es que ya estamos llegando casi a 2.000 familias. Vamos a cerrar el año con más de 2.000, al ritmo que vamos, 2.200 casi, familias que van a haber perdido a alguien de su seno familiar. Claro. En una circunstancia que es sumamente penosa, porque no es cualquier cosa, es que usted no se puede despedir del cadáver. Yo no soy de los que hago eso, pero mucha gente quiere ir a abrazar al cadáver y quiere ir a mudarlo y quiere ir a maquillarlo. No se puede, no se puede. Entonces es una despedida muy triste, es una despedida muy diferente. Claro, pero más allá incluso, perdón, José, de la despedida a los restos, digamos. Ayer el doctor Bosa me decía, vea, Randall, cuando un miembro de un matrimonio llega a admisión del hospital porque tiene COVID, sin gravedad, o sea, simplemente va a hospitalizarse, normalmente se despide de la otra persona, decirle, bueno, chao, mira, aquí están los papeles del testamento. O sea, ese proceso dramático es complicado. Usted entra ahí y usted no sabe, o sea, uno de 5 que están haciendo fila no va a salir de ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los otros 4 tienen que actuar como el que no va a salir, porque ninguno sabe si sale o no sale. Así desafortunadamente es esto. Entonces, esta es una realidad muy fuerte, es una realidad que nos golpea a todos y que nos golpea todos los días, todos los días. Que tal vez, desafortunadamente, como estamos viendo números siempre, ya los normalizamos de alguna manera. Pero es que no se puede normalizar la muerte, no se puede normalizar este tipo de muerte, no se puede normalizar el dolor que produce una muerte. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que en este fin y principio de año, yo se lo digo a mis hermanos, yo les tengo que expresar mi amor de una forma muy diferente este año, y mi amor hacia ellos es no verlos o verlos de largo. Y no los voy a abrazar y no los voy a besar este fin de año, porque quiero hacerlo muchos fines de año más, porque quiero hacerlo muchos días más, pero me toca una realidad muy diferente este fin de año. Y desafortunadamente cuesta entender ese tipo de amor, cuesta mucho vivir ese tipo de amor. Pero esta vez el amor se va a tener que vivir de largo, no queda de otra. Don Juan José, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Matices. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Además hemos conversado muy rico porque digo, el tema es regreso a clases, pero eso tiene un montón de aristas y de todas esas aristas hemos compartido hoy. Dígame que escogió la canción. Sí, claro que sí. Vamos a ver, me voy a ir a un clásico de hace muchos años, de Willy Colón. ¿O qué será? ¿O qué será? Ajá. Nos pusimos tropicales hoy. Willy Colón. Perfecto, José. ¿Por qué esa canción? Bueno, yo creo que cuando ustedes escuchen la letra y escuchen el ritmo, en realidad nos va a llevar a un tema que, sin decir exactamente de qué se trata, el qué será, es el más profundo sentimiento que todos tenemos, que todos llevamos y por el cual vivimos: el amor. José, muchas gracias. Para servirle, que esté muy bien.